Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Sean bienvenidos todos a su curso de programación en Python. El día de hoy pues vamos a ver las funciones de las listas. La clase pasada pues estuvimos ya viendo la primera estructura de datos llamada lista. Quedamos que estudiamos cómo se definen, cómo podemos referirnos a los elementos de las listas a través de los índices y cómo podemos usar los slides. El día de hoy pues vamos a ver las funciones que traen incluidas las listas en Python para trabajar con los datos. Y para eso pues voy a crear un subtema que se llame funciones de las listas, ¿no? Vamos a ver qué funciones me ofrece Python para trabajar con los datos que albergo dentro de las listas, ¿no? Ahí está, funciones de las listas. Entonces, para eso, pues la primera función que vamos a ver que tiene incluida Python dentro de esta colección de datos es la función len. Función len. Esta función, la función len, nos va a servir para contar los elementos que tiene una lista. Básicamente esa va a ser su función. Su función va a ser la de contar. Entonces, la sintaxis de esta función es la siguiente. Simplemente para contar cuántos elementos tengo en una lista, lo único que tengo que hacer es poner la función length y adentro de los paréntesis poner el nombre de la lista que quiero contar los elementos. De veces esto es muy importante, ya que a lo mejor y a lo largo de la ejecución del programa va a ir aumentando la cantidad de datos que tenemos o disminuyendo, y en algún punto va a ser muy importante saber cuántos elementos tengo para hacer determinadas operaciones. Entonces para eso pues precisamente existe la función len para contar cuántos elementos hay en una lista. Para dar un ejemplo pues vamos a definir una lista nueva, vamos a ponerle lista 1 y pues de igual manera vamos a definirla con varios elementos. No sé, Ramón, vamos a ponerle algunos nombres también, algún elemento booleano, no sé, también podemos meterle algún otro número y ya está, ¿no? Entonces ya hemos definido una lista. Como les decía, pues lo importante en la función len pues es precisamente contar. Podemos contar los elementos. Entonces yo con la función len puedo contar. Entonces para mostrarle cuántos elementos tiene esta lista que acabo de crear, vamos a usar el print para mostrarle al usuario y vamos a usar la función len. ¿Sabes qué? Muéstrale al usuario lo que salga de la función len. La función len pues que va a tener el nombre de la lista, que en este caso es lista 1, así se llama mi lista. Entonces, ¿sabes qué? Con la función len voy a contar cuántos elementos hay y se lo voy a mostrar al usuario. Entonces esto pues me va a dar que hay 7 elementos, ahí está. Entonces como vemos está contando cuántos elementos tiene mi lista. Este len también lo podemos usar y almacenar en una variable. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame número elementos y esto que sea igual a la función length. Ahí está. Entonces creo una función que se llame número de elementos y almaceno el número que me va a devolver la función length, el número de elementos. Si ahora muestro precisamente cuántos elementos tiene, pues vemos que sigue siendo 7. Entonces la función len pues básicamente te devuelve un número. ¿Qué número o qué representa ese número? El número de elementos. Con ese número pues lo puedo almacenar en una variable y hacer las operaciones que sean necesarias. Esa sería pues precisamente la primera función, ¿no? Ahora, ¿cuál otra función tenemos dentro de las listas? Pues otra función es la función append. Dentro de las listas, como quedamos, nosotros podemos agregar, editar y modificar. Entonces, ahorita la función append, pues precisamente funciona para el primer aspecto de agregar. Entonces vamos a ver qué es la función append. Función append, ahí está. Entonces la función append lo que va a hacer, me sirve para agregar elementos
en mi lista. Básicamente lo que va a estar haciendo es agregar elementos en la lista. ¿Cómo se usa la función append? Pues es muy sencillo, le pongo el nombre de la lista, le pongo .append y dentro de los paréntesis voy a poner el dato que quiero agregar. Así de sencillo se va a usar esta función. Entonces pongo el nombre de la lista, .append, y dentro de los paréntesis el dato que yo quiero agregar. Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Para mostrarles, pues voy a seguir trabajando con la lista 1, con esta lista que definí previamente, y le voy a agregar un elemento, no se le voy a agregar un nombre, ¿no? Entonces, lista 1, para agregar un elemento quedamos que vamos a usar la función append. Entonces le voy a poner .append, ahí está, y adentro de los paréntesis voy a agregar el dato. ¿Qué dato le voy a poner? Pues no se le va a poner Ismael. Ahí está. Entonces, si yo le doy ejecutar, vemos que no pasa nada. Pero si ahora muestro la lista al usuario, vemos que va a ser exactamente la misma lista que había definido previamente, pero ahora al final se agregó un nuevo elemento. ¿Cuál elemento? Pues el nombre precisamente que le puse, que fue Ismael. Ahí está. Entonces, como vemos, con la función append yo puedo ir agregando elementos a la lista para hacerla más grande. Ahora bien, esta función es muy útil, pero tal vez, como vemos, hay un problema que se agrega siempre el elemento que tú quieres agregar, siempre se va a agregar al final de la lista. ¿Y qué tal si tú por alguna X razón tú la necesitas agregar ese dato en medio o al inicio, en algún índice en específico? ¿Qué puedo hacer? Ah, pues para eso también hay otra función que me sirve para agregar elementos, pero de una manera específica. ¿Y cuál es esa función? Pues es la función insert. La función insert me va a servir precisamente para agregar elementos igual que la función append, pero esta función me sirve para agregarlos de manera específica. Entonces, con insert tú puedes agregar un elemento a la lista de manera específica, ¿no? La función insert necesita dos parámetros. Para que pueda funcionar va a necesitar dos parámetros. ¿Cuáles son los dos parámetros que necesitamos? Pues el índice, donde queremos que se agregue, y el dato a agregar. Entonces, a diferencia de la función append solamente necesitábamos poner el dato dentro de los paréntesis. Aquí vamos a necesitar dos cosas: el índice donde queremos que se agregue y el dato, ¿no? ¿Cómo lo voy a usar? Pues es algo bastante similar a la función append. Voy a poner el nombre de la lista, seguido punto de la palabra insert, y adentro de los paréntesis voy a poner dos cosas: el índice donde quiero que se agregue precisamente mi nuevo dato, y pues el dato. Así es como vamos a trabajar con la función insert. Vamos a ver un ejemplo. Le doy correr y digamos que yo quiero un dato, no sé, yo quiero un dato en el índice número 2. En el índice número 2 yo quiero que quede este dato que voy a agregar. El índice número 2, ¿cuál sería en mi lista 1? Pues aquí recordemos es el índice 0 en el primer dato, después el índice 1 y después el 3.16. Entonces lo que quiero es que en vez del 3.16 en el índice 2 se encuentre ubicado el dato que quiero agregar. ¿Cómo le voy a hacer? Pues vamos a usar la función insert. Voy a poner el nombre de la lista, que ya quedamos que se llama lista 1, punto insert, y adentro de los paréntesis, como quedamos, necesito dos datos: el índice, que ya sé que quiero que esté en el índice número 2, el dato que voy a agregar, y pues el dato. ¿Cuál es el dato que voy a agregar? Pues no sé, puede ser un booleano, ¿no? Puede ser un false, ahora un false. Ahí está. ¿Sabes qué? En la lista 1 agrega en el índice número 2 el dato del booleano false. Si yo le doy correr, veo que no pasa nada, pero si ahora se lo muestro al usuario, vemos que efectivamente ahora en el índice o en la posición que le corresponde al índice 2 ya no está el 3.16, se recorrió hacia la derecha
¿Y quién se puso en su lugar? Pues el dato del false. Ahí está. Ahí está quedando entonces cómo podemos agregar datos, ¿no? Entonces ya quedamos. Para agregar datos, dentro de una lista podemos usar la función append o podemos usar la función insert. ¿De qué va a depender? Pues de lo que queramos hacer dentro del programa. Entonces, pues ya con esto, pues ya vimos cómo podemos precisamente insertar elementos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con las listas? Pues modificar. ¿Cómo puedo modificar? Pues en realidad no necesitas ninguna función, simplemente necesitas reasignar. ¿A qué me refiero? Solamente necesitamos los índices. Por ejemplo, si yo le muestro al usuario el índice 0, pues ya quedamos que el índice 0 pues me va a salir como resultado que en el índice 0 está el dato 1. Ahí está. Entonces yo puedo reescribir para modificar una lista o un elemento de una lista. Yo puedo reescribirlo. ¿Cómo le voy a hacer? Pues simplemente lista 1, 0, igual a... Aquí que le estoy diciendo, ¿sabes qué? El elemento que esté en el índice 0 se va a escribir o se va a sobreescribir y va a ser igual a lo que ponga aquí al lado. ¿Qué le voy a poner? Pues le puedo poner el dato que yo quiera. Por ejemplo, ahora le pongo un dato del tipo cadena que diga 1. Entonces, si yo le doy correr, vamos a ver, bueno, ya para imprimir toda la lista para que se vea mejor, vamos a ver que ya sobreescribí el elemento que estaba en el índice 0, que en este caso era el número 1. ¿Y por quién lo cambié? Por este elemento de tipo cadena. Si yo le doy correr, vemos que ya no va a aparecer el dato igual a 1, sino que ya me sale el nuevo elemento que yo reasigné. Entonces, para modificar precisamente un elemento de la lista, podemos hacer esto. Usar el índice y reescribirlo por el dato que yo necesite modificar. Entonces, así es como nosotros podemos modificar. ¿Qué más podemos hacer con las funciones en Python? ¿Qué más podemos hacer? Pues además de agregar, también podemos buscar. ¿Cómo podemos buscar elementos en una lista? Porque de veces vamos a tener muchos datos y obviamente no vamos a estarlos buscando de uno por uno. El usuario no va a estar buscando elemento por elemento algún dato en específico. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para buscar en Python en las listas? Pues hay diferentes maneras. Entonces aquí voy a poner un pequeño subtemita que se llame búsqueda de elementos, ¿no? En una lista podemos también buscar elementos, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Pues hay diferentes formas. Si yo quiero cerciorarme de que un dato esté dentro de una lista, ¿cómo le puedo hacer? Pues podemos preguntárselo a Python. ¿Cómo le puedo preguntar? Pues muy sencillo, muy sencillo. Yo, por ejemplo, puedo usar la palabra in. ¿A qué me refiero? La palabra in, voy a poner aquí un pequeño texto. La palabra in ayuda a verificar si un dato está en la lista. Y el resultado de usar un in es un valor booleano, o sea, un true o un false. Si el elemento está en la lista, cuando usamos el in, te va a salir un true. Si el elemento no está en la lista, te va a salir un false. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a usarlo. Ya sabemos que lista 1, bueno, aquí brevemente anoto cómo se usa. Y bueno, ¿cómo se escribe o cómo se usa el int? Pues es muy sencillo. Simplemente tengo que poner el dato a buscar. Le pongo la palabra int, espacio, y le pongo el nombre de la lista. Así de sencillo. Y esto te va a regresar un valor booleano. Aquí básicamente lo que le estoy diciendo, ¿sabes qué? Este dato está en esta lista. Y esto te va a contestar con un valor booleano. Python te va a contestar con un valor booleano. Muy bien, vamos a verlo con un ejemplo. Voy a buscar, por ejemplo, un dato que no esté. Le voy a poner un nombre que ni siquiera está. Y vamos a ver qué nos da. Si yo le pido a Python que nos muestre a través del print el resultado de buscar la palabra hola en lista 1,
sabemos que esta palabra o este dato no es parte de los elementos de esta lista, no está. Entonces, si le doy correr, ¿qué me va a salir? Pues que eso es falso. ¿Sabes qué? La palabra hola no está en lista 1. En cambio, si ahora le pido que me muestre a través de un print el resultado de buscar el valor de 2 en lista 1, ¿qué va a pasar? Pues que si yo le doy correr, ahora vemos que si es un true. O que busque, por ejemplo, el nombre de Ismael, me va a decir, ¿sabes qué? Pues ese nombre sí está en la lista 1, en esa lista que tú llamas lista 1. Efectivamente. Entonces la palabra in precisamente estamos viendo que me ayuda a hacer búsquedas de los elementos y me dice si sí está o no está. Ahora, tal vez a ti no te interese saber si sí está o no está, sino que tú quieras, tú ya sabes de antemano que está ese elemento en esa lista, tú estás seguro. Y tú lo que quieres es saber la posición, o sea, tú quieres saber el índice en dónde está ese elemento en esa lista. ¿Cómo le puedo hacer para averiguar el índice? Pues para eso está la función index. Función index. Función index. Entonces, la función index ayuda a realizar una búsqueda donde el argumento que necesita es el dato a buscar y el resultado, como había dicho, de la función index, ¿qué va a hacer? Pues esa te va a devolver te va a devolver el índice, ¿no? Eso es lo que te va a devolver, el índice de la lista donde se encuentra tu dato. Es lo que te va a devolver. ¿Cómo se usa la función index? Pues es muy sencillo, te va a decir, ¿sabes qué? Usas el nombre de la lista, punto index, y entre paréntesis vamos a poner lo que queremos buscar o el dato que queremos buscar. Y así de sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo ahora, por ejemplo, le muestro al usuario el resultado de usar la función index, voy a poner lista 1, voy a poner el nombre de la lista, voy a poner el punto y después el index. Y adentro de los paréntesis que voy a poner, pues voy a poner el dato que quiero buscar. Si yo le pregunto, ¿sabes qué? A través de la función index, ¿sabes qué? Dime el índice. Donde está, por ejemplo, la palabra Ramón. Vamos y muestras al usuario a través del print. Vamos a ver que me va a decir que el índice está en el índice que le corresponde al elemento Ramón está en el número 4. Y vemos que efectivamente si yo cuento, recordemos el primer elemento es el índice 0, después tenemos el índice 1, después el índice 2, después el índice 3 y al final tenemos el índice 4. Entonces efectivamente me está diciendo que el elemento Ramón está en el índice 4 de la lista 1. Esto es muy útil porque precisamente lo que me devuelve es el índice y ese índice yo lo puedo guardar en una variable. ¿Para qué? Pues para usarlo después. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo definir una variable de índice de Ramón. Así le voy a llamar a mi variable, ¿no? Y lo que me va a guardar esa variable es precisamente el resultado de esta función. Que ya quedamos que el resultado ¿cuál es? Pues es el 4, ¿no? Es el 4. Y precisamente si ahora yo muestro el índice de lista 1 que diga índice de Ramón, vemos que me va a devolver, ¿qué me va a devolver? Pues me va a devolver precisamente el resultado de Ramón. Entonces vemos cómo puedo usar el índice, cómo puedo guardar el índice. Y vemos que ese índice, al momento de usarlo en la lista, pues me va a dar la palabra Ramón, ¿no? Pero estamos verificando de que sí está ahí. Y eso también lo podemos usar más adelante para hacer muchas cosas dentro de una lista. Entonces les digo, pues estas son dos maneras sencillas de buscar. Son dos maneras sencillas de buscar. Y ahora, ya vimos cómo agregar datos, cómo modificar datos, cómo buscar datos, que es lo único que nos falta de ver de listas para hacer
modificaciones, pues cómo eliminar, ¿no? Entonces también Python ofrece funciones para eliminar elementos de las listas. Para eliminar elementos de las listas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues para eso vamos a ver varias funciones que voy a poner a continuación. Aquí voy a poner un subtema, eliminar elementos de las listas, ¿no? Y vamos a ver. Entonces, la primera función que podemos usar para eliminar elementos de las listas es la función remove. La función remove. Entonces, la función remove es un método para eliminar un valor específico de la lista. Tal vez por alguna razón a lo largo de la ejecución del programa ya no quiero que esté un valor específico en la lista. Entonces, ¿cómo la puedo eliminar? Pues a través de la función remove. ¿Cómo se usa? Es bastante similar a lo que hemos venido haciendo. Nombre de la lista, punto remove, y entre paréntesis voy a poner el dato a eliminar. Así de sencillo se usa. Vamos a ver cómo funciona esto. Ya quedamos, mi lista, pues aquí está mi lista. Tiene estos elementos. Entonces vamos a eliminarle algún elemento. Voy a eliminar el 3.16, ¿no? Ya por alguna razón yo no quiero que esté ahí. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues haciendo esto. Entonces aquí voy a poner el nombre de la lista, que ya quedamos que es lista 1. Punto remove. ¿Y qué voy a eliminar? Pues el 3.16. Por alguna razón yo no quiero que esté ese número. Entonces si yo le voy a ejecutar vemos que no pasa nada, pero si ahora le muestro al usuario la lista 1, qué elementos alberga, vemos que el 3.16 ya no está, se eliminó. Ya no está el 3.16 dentro de mi lista. ¿Por qué? Porque lo eliminé con la función remove. Entonces eso es una forma de eliminar un dato en específico. ¿Sabes que no quiero esto? Entonces lo puedo eliminar a través de la función remove. ¿Cuál otra función tengo? Tal vez hay muchas veces que en el algoritmo pues tal vez yo no quiero eliminar un dato en específico, sino yo quiero eliminar un dato que esté en un índice en específico. Entonces, ¿qué puedo usar precisamente para eliminar un dato con un índice en específico? Pues puedo usar la función pop. La función pop. Entonces, el pop sirve para eliminar elementos de la lista a través del índice. Así es como funciona. Aquí no le puse markdown. Así es como funciona el pop, ¿no? ¿Cómo se usa el pop? Pues es de una manera bastante similar a lo que hemos estado haciendo. Le pongo el nombre de la lista. Le pongo punto pop. Y entre paréntesis voy a poner el índice de la lista del elemento que queremos eliminar. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos, voy a volver a usar la lista 1 y tal vez yo quiera eliminar, no sé, quiero eliminar a Pedro, ¿no? ¿En qué índice está Pedro? Pues está en el 0, 1, 2, 3, 4. Está en el índice 4. Entonces lo voy a eliminar. ¿Cómo lo voy a eliminar? Pues quedamos que vamos a usar la función pop. Entonces voy a poner el nombre de la lista, que es lista 1, punto pop, y voy a poner adentro el índice. Quedamos que estaba en el índice 4. Si yo doy ejecutar, vemos que no pasa nada. Bueno, me sale Pedro, pero si ahora le pongo la lista 1, vemos que ya no está la palabra Pedro. Ya no está la palabra Pedro. ¿Por qué? Porque la eliminé con pop. Ahí está. Entonces, así es una forma también de eliminar con pop, ¿no? También algo interesante. ¿Qué pasa si yo no le pongo ningún índice? Si no le pongo ningún índice a mi lista. Y de una vez le pido ya en esta celda que me muestre la lista 1. ¿Qué pasa si yo no le doy un índice? ¿Qué me va a eliminar? Pues si yo le doy correr, hay que ver qué me eliminó. ¿Qué vemos que me eliminó? Pues me eliminó el último elemento. Me eliminó la palabra Ismael.
Entonces, cuando ustedes no le especifican un índice, la función pop te va a eliminar el último elemento. De hecho, aquí lo pongo. Cuando no ponemos el índice que queremos eliminar, la función pop, ¿qué hace? Pues elimina el último elemento. Eso es lo que hace la función pop. Y pues bueno, con esto ya estamos viendo, ya sabemos modificar una lista a través de las funciones, ¿verdad? Ya quedamos que para agregar elementos podemos usar la función append o la función insert. Para hacer búsqueda de elementos podemos usar el int para saber si sí está o no está, o podemos usar la función index para saber específicamente el índice donde se encuentra la lista. Ya sabemos que para eliminar usamos la función pop o la función remove, y para asignar nuevos elementos simplemente necesitamos el índice, el igual, y ya está, ponemos el dato que queramos. Además de estas funciones, tiene Python implementadas muchas más funciones de las listas. Otras funciones que pueden ser de ayuda, hay muchas más, nada más voy a ver algunas más, que creo que son las más importantes o las que más pueden usar, y las voy a poner a continuación. Ya a lo largo del tiempo, pues obviamente a lo mejor van a usar más, pero yo creo que con estas es suficiente para hacer varios ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué otras funciones tienen las listas, no? Voy a crear una lista muy sencilla y vamos a poner ejemplos, ¿no? También vamos a tener la función clear. Para eso defino una lista, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Entonces, la función clear. Aquí ya lo voy a poner en modo comentario. Ya sabemos que los comentarios no los toma en cuenta Python. Y aquí voy a poner la función clear elimina todos los elementos de la lista. Vamos a ver a qué me refiero. Si uso la función clear, ya ahorita ya también ya sabemos cómo usarlo. La función clear va a ser poner el nombre de la lista, punto clear, ya más o menos sabemos cómo usar una función, y vamos a poner los paréntesis. Y ahora si yo le muestro al usuario la lista, pues vamos a ver que se eliminó absolutamente todo. Me dio una lista vacía. Entonces la función clear elimina todo, los elementos de la lista. ¿Qué otra función tenemos? Cuando trabajamos con números también tenemos la función sort. Aquí la voy a poner, la función sort. ¿Qué hace la función sort? Pues cuando trabajamos con números, cuando trabajo con números, la función sort va a ordenar de menor a mayor. Eso es lo que va a hacer la función sort. La forma de usarlo pues es la siguiente. Voy a poner el nombre de la lista, y ahorita ya nos queda claro cómo usar una función de una lista. Nombre de la lista, punto, y la función que es sort. Y ya está. Esto lo que te va a regresar es la lista, te va a dar una nueva lista que está en forma ordenada de menor a mayor. Y ahí me podrán preguntar, oye, pero ¿qué tal si yo la quiero al revés, ordenada de mayor a menor? Pues es muy sencillo. Vamos a usar un parámetro que se llama reverse. Entonces, para ordenar de mayor a menor, usamos la función sort, pero con el parámetro de reverse. ¿A qué me refiero con esto? Pues la forma de usarlo es nombre de la lista, punto sort, y adentro de los paréntesis voy a poner reverse igual a true. Y eso lo que va a hacer es regresarte la lista acomodada de mayor a menor, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede esto más claro. Para esto pues voy a definir una lista nueva. Le voy a poner lista desordenada. Entonces le voy a poner aquí una lista de números que puede ser 3, 2, 4, 5, 8 y 10. Ahí está, ya tengo una lista de números y ahora resulta que yo los quiero ordenar por alguna razón. ¿Qué puedo hacer? Pues es muy sencillo, simplemente voy a usar la función sort. ¿Sabes qué? Usa la función sort y ahora muéstrasela al usuario. ¿Qué va a pasar?
pues vamos a ver. Perdón, aquí era el nombre de la lista que se llama, esta no se llama lista, se llama lista desordenada. Por eso no me quedó. Y ahora si muestro la lista desordenada, vamos a ver que pues ya no está desordenada, que ya me la ordenó de menor a mayor. Eso es lo que hace la función sort. Tal vez tú no la quieras así, tú la quieras de mayor a menor, al revés. ¿Qué puedo usar? Pues lo que pusimos arriba, usar el reverse igual a true. Entonces aquí vuelvo a escribirla, reverse igual a true. Y si yo le doy ejecutar, vemos que me lo ordena de mayor a menor. Entonces eso es lo que hace la función sort. Ahora, ¿qué otra función tenemos adicional? Pues otra función adicional que tenemos es la siguiente, la función count. ¿Qué hace la función count? Pues como su nombre lo dice, va a contar. Función count. ¿Qué hace la función count? Pues ya, como les había dicho, lo que hace es cuenta el número de veces que se repite un elemento. Básicamente eso es lo que hace la función count. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Voy a tener una lista de números. Tal vez voy a tener estos y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está mi lista. Y tal vez yo por alguna razón necesite contar cuántas veces se repite un determinado elemento. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues precisamente con la función count. ¿Qué tengo que hacer para contar? Pues simplemente voy a mostrar al usuario lo que sale de la función count. Ya sabemos cómo se usa una función de listas, pues simplemente pongo el nombre de la lista, punto, pongo el nombre de la función que es count, y adentro pues tengo que poner el elemento que quiero contar. Yo quiero contar cuántas veces se repite el número 4, que en nuestra lista se repite 1, 2, 3 veces. Si yo le muestro al usuario el resultado de usar la función count, pues vamos a ver que efectivamente me da, sabes que tu número 4 se repite 3 veces. Si yo le pongo aquí el 9, pues nada más está una vez, entonces me va a salir una vez. Entonces, ahí está. Para eso me funciona la función count. Entonces, pues ya con esto, pues damos por terminado este tema de estructura de datos, en específico de las listas. Ya con esto ya vimos lo básico que se necesita saber de listas. Esto, a lo largo del curso lo vamos a ir practicando mucho en los ejercicios que les voy a dejar en el examen número 2, que ya ahorita ya pueden hacer los ejercicios referentes a listas. Van a poner en práctica todas estas funciones. Sobre todo, no, el objetivo no es que se las aprendan de memoria, sino que sepan que existen y que se pueden usar, porque en algún determinado momento tal vez ustedes lo vayan a usar y deben de saber que existen estas funciones. Entonces, ahorita ya lo único que voy a hacer es dejar un ejercicio de tarea. Yo les recomiendo que también hagan los ejercicios del examen para que practiquen mucho. Son ejercicios bastante sencillos, pero que les van a ayudar a practicar, ¿no? Por lo pronto va a haber un ejercicio de tarea en esta clase que englobe todo lo que acabamos de ver. Entonces, para eso, pues voy a poner aquí un markdown. Y el ejercicio es el siguiente. ¿Qué es el ejercicio? Pues hacer una lista de nombres de 7 alumnos. Ustedes pueden poner los alumnos que ustedes quieran y a partir de esa lista hacer un programa que muestre al usuario un menú con 3 opciones como ¿no? Entonces el usuario le debe de salir la opción 1. La opción 1 es agregar alumno. Opción 2, eliminar alumno. Y opción 3, buscar. Buscar alumno. Ahí está. Entonces, lo que se quiere es que les aparezca ese menú al usuario y que el usuario elija una opción. Enseguida que el usuario elija una opción de lo que quiera hacer.
y en base a eso realice su función y le muestre la lista final. Ahí está, eso es lo que queremos. ¿Sabes qué? Tienes una lista con estos 7 alumnos. ¿Qué quiere hacer? Que si quiere agregar un alumno, pues que le des la opción de agregar, ¿no? Y que al momento de seleccionar esa opción, pues pueda agregar algún nombre nuevo y al final le muestre cómo queda la lista después de agregar el nombre. O que si quiere eliminar, que al final le muestre los alumnos que quedan después de haber eliminado. O que busque un alumno y que le diga si sí está o no está. Básicamente es el ejercicio que queda de tarea. Y pues nada, sería todo por esta ocasión. Y pues en la siguiente clase vamos a ver la siguiente estructura de datos que se llaman tuplas. De mi parte sería todo por el día de hoy y de antemano, muchas gracias.